¿Por qué celebraré mi muerte? Este fue un título que me eligió Víctor, un poco. Y sí que es verdad que me dio un poco de decir, ¿qué título, no? Celebrar la muerte. Y es un poco, en definitiva, el título es perfecto porque considero que la vida es vivirla intensamente y que se puede celebrar hasta el final y cambiar este tono de que la muerte siempre es de color negro, oscuro, amargo, tristeza enorme y dolor continuo. Y entonces me parece que celebrar también la muerte sería una buena forma de decir adiós de una manera diferente, que no es común, y tomarlo como una cosa más esencial de la vida, porque obviamente es la única realidad de la vida, que nos moriremos, y si podemos morir celebrándolo a la manera que uno quiera. O sea, celebrarlo no significa una fiesta de lujuria, como digo en la obra, sino que poder estar con la gente que uno quiera y despedirse tranquilamente, sin ningún tipo de vicio alrededor, ni intoxicado por nada, me parece que es una forma de morir muy bonita y sacar el color negro para transformarlo en rosa, verde, azules. Celebrar mi muerte, pero vida en la chapa, en el colgante. Sí, esto es, así nos llamamos mi mujer y yo. Es que se trata de esto, de la vida, el tema es vivir. Y yo creo que la obra habla de la vida más que de la muerte. El hecho puntual de mi historia es algo muy puntual, es una cosa, como decimos, que a veces la vida te pone en ciertos dilemas humanos que o los afrontás o huís, los reconoces o sos indiferente. Y se trata de no ser indiferente ante el sufrimiento humano. Sufrimos demasiado, estoy convencido que no hay que sufrir innecesariamente, por lo menos si uno pudiera cambiar ese switch mental y transformar la muerte en algo normal y no tomarla como un tabú como fue toda la vida, yo creo que es un gran avance. De hecho, la sociedad española esto lo entiende. Yo creo que morir bien es más que morir dignamente, ¿eh? La palabra habla mucho de muerte digna. Hay gente que no es la única muerte digna, la eutanasia. Hay gente que cree en Dios y muere dignamente. Hay gente que intenta luchar hasta el final, sin ser religioso o no, y quiere luchar hasta el último segundo. Esa gente muere dignamente. Los que hoy mueren indignamente son aquellos que piden que el sufrimiento se acabe después generalmente de mucho tiempo de que la vida ya pasó a ser secundaria. Algo que no te he comentado para hacer esta entrevista, así que le pedimos a los profesionales de la empresa que si querían lanzarte algunas preguntas porque íbamos a hacerte la entrevista. Entonces hay preguntas que nos han planteado. Okay. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo reflexionaste antes de poner la inyección a la paciente? Ni un segundo. ¿Ni un segundo? No, ni un segundo. Al contrario, no lo pensé. Realmente, como lo decimos, no. Después de actuar a nivel científico o médico, como quieras llamarlo esto, es decir, después de darlo todo, de luchar por esto que yo pienso en la vida, luchar primero, en el momento en que entendí que el sufrimiento no valía ninguna pena más, ni un segundo más, pues eso fue la decisión de ni pensarlo y estar ahí con esa hija y sentirme parte, ¿sabes? No ser indiferente y dejar la medicina, que ya no podía hacer más nada y lo único que quedaba es la humanidad. ¿Te encontraste con algún caso similar antes? No, no. No, porque mi actividad médica fue como cirujano el 80% de mi vida profesional y este contacto directo humano de día a día no lo había vivido, y más las emergencias médicas que me he dedicado. Voy, soluciono el problema y me voy, ¿sabes? Entonces no hubo un contacto de intimidad continua con los pacientes, sino que dentro de mi forma de ser, pues voy, lo resuelvo o intento resolverlo y ya está. Y en los 35 años de médico que llevo, solamente lo vi una sola vez por una amputación endovenosa, un cáncer de páncreas de un paciente en Buenos Aires, y después no lo vi más. No, esta fue la primera y la única vez que me pasó. Y ponerlo por escrito en la historia clínica, o sea, fue para reivindicar la eutanasia, o darle visibilidad, ¿no? ¿O por qué fue? No, nada que ver. No, yo no era activista de la eutanasia.
En realidad yo no fui activista de nada. Si soy activista, soy de la vida y de lo que me enseñaron. Soy activista de haber sido lo más honesto conmigo mismo, de respetarme a mí mismo y sin pensar mucho en las consecuencias. Por eso me fue como me fue. Lo escribí porque yo no soy hipócrita, no lo he sido nunca. Y la hipocresía es un arma que tenés que manejar en la vida en que uno vive. Y la hipocresía se ve en todos los aspectos de la vida, nada más que en la medicina. Y yo no lo soy. Y entonces lo escribí fundamentalmente porque sentía que no me tenía que esconder de nada. Nunca pensé que era un delito, sabiendo que no se hace, ¿sabes? Entonces pasó a otro nivel eso. Cuando uno se identifica con el sufrimiento humano y viendo la obra se ve claramente que a mí me cambia el punto de inflexión, es esa hija, donde yo me identifico y me olvido de todo. Pero nunca pensé que hice un delito. Que inconscientemente, como decimos en la obra también, era como decir, basta de esta hipocresía, pues, basta de mentir, que todo es una gran hipocresía, porque iba en contra de lo que, si no lo escribía, en contra de lo que soy, de lo que me enseñaron y de lo que mis padres me enseñaron. Y me ha costado muchísimo defender todo esto. Pero creo que si me escondía, pues no hubiera sido nada igual, ni hubiera pasado esto, y sería otro Marcos que no sé. Y viendo cómo ha sucedido toda la historia, ¿lo volverías a hacer, tal y como pasó? No, está claro que no. Esto me lo preguntan muchas veces. Y la gente yo no soy ningún mártir, ningún héroe, ninguna víctima ni victimario. No, esto nunca me lo pensé así, ni me lo planteé nunca este tema. Nunca fue una tormenta esa noche para mí. Yo creo que fue el gesto humano más grande que hice como médico. Mucho más que operar corazones o salvar una vida en la calle. Y entonces no lo pensé. Lo volvería a hacer, visto lo visto, ¿no? Siempre digo, sería muy hipócrita decir, sí, lo volvería a hacer después de pasar toda la mierda que pasé. Yolanda, mi hijo, mi familia, miseria, un desastre, ¿no? Horroroso. No lo volvería a hacer, visto lo visto. Pero sí que ahora digo otra cosa, que estoy aprendiendo. Una vez me dijo un amigo que los enemigos se te ponen en el camino para llegar a algo más, ¿no? Sin darte cuenta te están ayudando. Y visto lo visto, después de 14 años que pasó esto, desde el 16 que me entrevistó Jordi Évole, en estos 3 años Yolanda y yo recuperamos la ilusión por la vida. Porque en esos años de tanta destrucción humana, sin sentido en el fondo, fue una lucha por sobrevivir, ¿sabes? Y cuando uno sobrevive, estás en la visión de sobrevivir y la ilusión no la tenés ahí, que ni te das cuenta que no existe, que simplemente es recuperarte de una situación súper grave que dura muchos años y seguir adelante como sea. Si todo eso sirvió para hoy, de repente, de casualidad, sin buscarlo, hoy poder estar aquí hablando contigo, hacer la obra de teatro, hacer un coloquio y hablar del tema, pues entonces estoy entendiendo que tal vez, a nivel consciente, a pesar de todo el sufrimiento, pues lo volvería a hacer. ¿Sientes remordimientos? No. ¿Algún tipo de remordimiento? ¿O crees que eres responsable de haber dado fin a la vida de una persona? No, cero, nunca. Nunca fue remordimiento de, uy, ¿qué hice? No, nunca me planteé que maté a nadie. De hecho, cuando recibí la información de homicidio, dije, pero a ver, no entendía lo que estaba leyendo. No, fue un shock ese día, porque realmente no, ¿de qué están hablando? ¿No? Nunca me consideré ni homicida, ni asesino, ni homicidio imprudente. No, esto fue una cuestión que no me la planteé nunca. Y desde la profesión médica, ¿qué apoyo crees que hay también a la eutanasia? Un poco también desde el momento que pasó la situación con Carmen hasta ahora, ¿hay una evolución? ¿Tú sientes que hay más apoyos para el tema de la eutanasia porque hay más profesionales médicos que lo apoyan? ¿O que... No sé, te diría que los médicos necesitamos hablar de esto. Es un debate médico que necesita un análisis realmente profundo. No hay debate de esto. Parece como que la muerte
no es un tema que nos compete, ¿no? Que la muerte es algo que no, que como dicen algunos, ¿no? Gestionar la muerte, dice en la obra uno de los médicos, sería algo antiético, un desastre para la medicina. Y que no es gestionar la muerte, es entender la muerte y sobre todo entender el sufrimiento. Hay un punto donde el sufrimiento no tiene ningún sentido a nivel científico. Y entonces ahí falta que los médicos entendamos que es parte de nuestro trabajo. Yo creo que es fundamental nuestro trabajo eso. Cuando se ha hecho todo, cuando la ciencia ya no llega, cuando la medicina dice aquí no hay nada que hacer, nada más queda que la humanidad del médico que entienda un pedido de un paciente. Y yo creo que ahí falta mucho análisis. Que poco a poco hay más intentos de analizar el tema, pero todavía creo que falta mucho camino para que los médicos, que somos los que tenemos que trabajar en esto, lo entendamos mejor. ¿Qué opinas de la frase el médico está para salvar vidas? Eso es una... A ver... Esa pregunta esto no me la han hecho mucho, por ejemplo. Los médicos somos seres humanos, ¿vale? El concepto de salvar vida te tendría que hacer mejor persona. Porque si sos una mierda de persona no puedes ser médico. Pero hay, como en cualquier profesión, ¿no? Los médicos estamos para curar. Salvar es una palabra muy grande. Endiosarse porque salvan vida los médicos, no lo veo así. Es un trabajo que intenta curar más que salvar. Y cuando no hay algo incurable, más que sea terminal o no, incurable, pues entonces tenemos que entender ese criterio que hasta aquí llegamos y queda nada más el resto que es la humanidad. Yo la palabra salvar es muy grande. A mí me gusta decir curar o desde una fiebre banal en un niño que tiene fiebre, una amigdalitis, una angina, hasta grandes operaciones o trasplantes o grandes actuaciones médicas o que pueden salvar vidas y quedas, ¿no? Hemos salvado una vida o hemos operado un corazón al rey Juan Carlos I y entonces me creo que soy Dios. No, esto ha cambiado, esto ha cambiado. Yo creo que los médicos somos seres humanos comunes, que me parece que tendrían que tener una virtud más que cualquier otra profesión, que la humanidad. Y el hecho de salvar es una palabra muy grande. Hay que curar, más que salvar. Y además de por cuestiones religiosas, ¿te has encontrado en el tema de la eutanasia controlada algún otro motivo por el que haya oposición? Yo creo que hay muchos intereses en esto. Hay muchos. ¿Cómo cuáles? Hay muchos intereses en esto, ¿no? Yo creo. Hay mucha gente que trabaja con este tema, ¿no? De situaciones graves. Y podríamos decir muchas cosas, pero no. Yo creo que los médicos somos parte del problema. Puede haber otros intereses privados de funcionamiento de cómo funciona la medicina. Hay intereses de tipo personales. Es una mezcla de situaciones humanas de los cuales nos tendríamos que olvidar. Cuando alguien te pide morir no es un capricho. Sí, pero esto no es que mi hijo quiere comprarse la tablet. No. Cuando llega un análisis de este tipo tan profundo y humano, decir estoy cansado de vivir, ahí ya no entra más ningún interés. Ni político, ni religioso, ni farmacéutico, ni médico, de ningún tipo. Yo creo que ahí está el punto final de que los intereses y las ideologías tienen que mantener al margen. Esto no va para mí, ni de soy de izquierda, soy de derecha, progresista, conservador, rico, pobre. No, todo eso en este punto me parece que tendría que quedar totalmente al margen y sentirse simplemente solidario y ayudar. ¿Crees que la sociedad española está preparada para...? Mucho. Hubo un proceso poco a poco con estos casos. Siempre hay un caso, ¿sabes? Entonces, cuando hay el caso, hay un boom, después pasa, pero la sociedad, según las encuestas ya de hace años, el 79% está a favor de la eutanasia. Está muy avanzada la sociedad española en muchas cosas. Lo que no están avanzados son los políticos. O sea, yo le echo mucha la culpa a los políticos, fundamentales, porque
por más que la religión, respetando absolutamente los principios religiosos de cada individuo y de cada creencia, yo creo que aquí la gran traba son los políticos que hacen de intereses y no permiten que esta sociedad que pide no sufrir, elegir por lo menos cómo morir, no den el golpe en la mesa y digan hasta aquí llegamos, no los intereses olvidarse de esto. Se olvidan de bastante, ¿no? Pues se olvidan de que la gente lo pasa mal, ¿no? O los abuelos, o las economías y los trabajos, y todo se va deteriorando los valores humanos. Pero este valor ya es hora que los políticos den la talla, y creo yo les echo la gran culpa a ellos. Más que culpa, responsabilidades. Sí, al final algo que tiene que ser legislado tiene toda la responsabilidad. Claro. No, porque estamos muy acostumbrados, ¿no? La iglesia, el poder, sí, la iglesia es la iglesia, y el judaísmo es el judaísmo, y los musulmanes son. Cada uno tiene su creencia, y sobre sentimientos no voy a discutir. El que muere bajo los designios de Dios muere dignamente, súper dignamente, y yo lo respeto. Nunca se me ocurriría decirle a alguien que cree en Dios o que tiene la idea de morir luchando hasta el último instante, de la manera que sea, ¿cómo lo voy yo a obligar o a pedirle que muera ahora? ¿No que es un absurdo? Sí. ¿Y los otros? ¿Y los otros de miles de personas que están pidiendo por favor, que desean acabar con su vida? Hay que ponerse en ese lugar, es decir, ¿cuánto tiene que sufrir un ser humano cada segundo? No cada hora, cada segundo. Su vida es un sufrimiento. O sea, no es un análisis de un día. Y siempre lo digo, es un proceso que lleva años. No es una decisión común decir, me quiero morir porque no puedo vivir más así. ¿Y en todo esto qué fórmula de testamento vital o de voluntades anticipadas recomendarías, ¿no? Porque también tendría que haber un proceso, además de la parte legal que tendría que estar reflejada por los políticos, pero tú tienes una propuesta también, ¿cómo podría funcionar Bueno, funciona, por lo menos es un paso, aunque el papel hoy no tenga mucha validez. Esto hasta que no haya una ley, el documento de voluntades anticipadas o un testamento vital funciona hasta el límite de que más o menos querer si te incineran o no, ¿no? Si te ponen en una residencia o no, o que no te hagan. El otro día, haciendo el documento muy interesante, esto no dije nunca, creo, mira, yo creo que el documento de voluntades anticipadas tendría que ser, no es lo que no me quieren que, no es que no quiero que me hagan tal cosa, tendría que ser, yo quiero esto para morir, ¿no? Pero es las negativas a que te hagan cosas que no quieres. El concepto del testamento o del documento vital tiene que ser, yo quiero morir, no sé, te doy un ejemplo tonto, yendo a ver una película y morirme en el cine, ¿vale? ¿Okay? Es un ejemplo muy absurdo, pero eso sería para mí ideal. Yo quiero morir de esta manera. ¿Y quién me va a decir que no quiero morir de esta manera? Y hoy esto casi es un imposible. Hay que hacerlo, obviamente hay que tener un documento que algún día tenga el valor que se merece, y poco a poco tiene que ir modificándose hasta llegar, para mí el ideal es ese, es ir pidiendo cómo quiero morir. Yo quiero morir en mi casa con mi familia viendo la tele. No, pero tiene que ir a no, yo me quiero morir ahí. No me quiero morir, no quiero. Ahora es, o me incineran, o no me ingresan en una residencia, ¿sabes? Para mí ese es el ideal de un documento que sea realmente potente y verdadero. De las propuestas que están planteadas en el Congreso, que se plantearon, ¿cuál es la que tú ves más adecuada? Mira, la ley del PSOE es una ley que dentro de todo no está tan mal. No está tan mal, yo creo que está bien. Esto es una ley que hubo 17 o 19, no me acuerdo exactamente, de intento de ley, rebotado, en 40 años. Son muchas, son muchas. Lo que de esta última ley, que me la leí bastante, es la propuesta que hizo Podemos en el 2017, el PSOE la rechazó. Y el PSOE presentó la última hace un año y pico, que la rebotó, que la bloqueó Ciudadanos y el PP. Y la ley del PSOE es una ley, dentro de todo,
como está como primera ley, ¿no? Como primer paso, no cubre muchísimas situaciones de sufrimiento humano, cubre lo que es la situación médica irreversible. Y el punto donde yo no estoy de acuerdo con la ley de Podemos, que hizo aquí se necesita una comisión evaluadora para ver si este caso entra dentro de, como está hecha la ley, dentro de los requisitos, parámetros para hacer un acto eutanásico. Entonces, Podemos hablaba de una comisión posterior a que el paciente fallezca por eutanasia, y el PSOE agrega una comisión anterior, ¿vale? Y yo no estoy a favor de la posterior. Yo estoy a favor de la anterior, que tiene que haber una comisión que evalúe, aunque sea restrictiva. Podemos dice que el modelo español, si es preliminar, puede ser muy restrictivo y la comisión puede negar el hecho del deseo de la eutanasia. Hay que fabricar una comisión donde haya otra vía que se pueda acceder para que, si esa comisión, compuesta por médicos o quienes sean religiosos y no estén de acuerdo, tiene que haber una ley que contemple otra vía más accesible, de si esta dice que no, intentar u otra comunidad. Si hay posterior, nada más, como decía Podemos, que es el modelo holandés, a mí no me da ninguna seguridad. Yo prefiero luchar con una comisión restrictiva, cumplir los requisitos, tener todas las condiciones, luchar cuando el paciente todavía está vivo, de que después alguien me evalúe cuando ya el paciente está muerto y me diga que faltó un documento X, no me fío. Entonces prefiero luchar antes con el paciente vivo, que es la única defensa que tengo, y la posterior no. En la ley actual hay tanto posterior como anterior. Todo lo demás se puede mejorar, pero por lo menos es el primer peldaño de una escalera que poco a poco abarcaría otras situaciones humanas. Bueno, ese es el tema de confianza, ¿no? Pero en un proceso de estos, ¿habría alguna manera en que asegurarse que el 100% de los casos la familia no utilizara la eutanasia legal para acabar con la vida del familiar que está...? A ver, Ana, esto puede pasar, ¿no? Pero es muy infrecuente. Obviamente que hay que hacer una ley de lo cual sea lo mejor para evitar ni un solo abuso. 100%, por supuesto, ni un solo abuso intentar. Pero los seres humanos son seres humanos, ¿eh? Pero hay que evitarlo, por supuesto. Hay médicos asesinos, hay muy pocos, ¿no? Que lo puede haber, por supuesto. Para eso están los políticos, para eso están los diputados, para eso están gente que se tiene que preocupar para que esto no pase. Hacer un consenso realmente, sentar a la mesa a quienes ellos consideren y llegar a conclusiones para que esto no suceda ni un solo minuto. Y por eso la comisión, que sea restrictiva. Que sea restrictiva. Luchemos para que esa comisión entienda que el caso está contemplado y avalado por un sistema judicial, de lo cual evite cualquier locura de algún médico que de repente, o de alguna familia que quiera que su abuela muera o su padre muera para recibir una herencia. Por supuesto, eso es ser humano, pero si se hacen bien las cosas, no es algo muy frecuente. ¿Y eres partidario, en caso de que fuera para adelante, que se realizara en centros públicos exclusivamente o también en centros privados? Donde sea. No, ahí no. Digamos que. ¿Qué importancia es tanto eso? No le doy mucha importancia. Está planteado para que sea un servicio público, ¿vale? De ahí en más, controlar que no sea privado. Si hay gente, que esto pasó ahí, mira, por ejemplo, hay gente que tiene dinero y que no quiere ir a la sanidad pública porque tiene que compartir la habitación con 5 personas, que tiene poder adquisitivo de ir a la clínica Tecnon de Barcelona o a una clínica pija de esta y quiere estar atendido por lo mismo digo que estar en el hospital, pero con una hotelería mejor. Bueno, pues mira, quiere morir en una casa privada y pagar 50.000 euros, yo qué sé. ¿Qué importancia tiene? No le doy valor yo a eso mucho. Obviamente tiene que tener acceso todo el mundo a ese derecho. A ese derecho tiene que llegar todo el mundo. Y si de repente alguien quiere hacer algo privado, pues
no es algo que me moleste mucho. No, ahí el concepto social tiene que haber gente que no tiene capacidad adquisitiva para morir dignamente, morir bien, y el que es rico, pues que vaya, en vez de operarse al 12 de octubre, que se vaya a una clínica privada. Para mí no es tan grave. ¿Y es posible aplicar la eutanasia con garantías para personas con enfermedad mental? Uy, es eso. No, estamos muy lejos de eso. Muy lejos. No estamos ni en lo mínimo. No estamos ni en el paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad crónica, degenerativa, severa, que es orgánica pura, orgánica. Hay enfermedades mentales orgánicas, por supuesto. Y todo el tema mental nos queda mucho, pero por supuesto que yo soy totalmente partidario que el sentimiento y el sufrimiento humano supera las enfermedades clásicas de esto, esclerosis múltiple, esclerosis, cánceres, tumores malignos graves. No, hay mucha gente que sufre mentalmente, pero hay que entender mucho el ser humano para comprender que las enfermedades mentales son igual que un infarto agudo de miocardio o que un cáncer de colon, y son muy dolorosas. Pero para eso nos queda mucho tiempo de comprender lo que significa el sufrimiento humano. ¿Habría alguna garantía adicional que requerirían sobre las personas con discapacidad física? No, yo creo que no. Yo creo que la garantía es hacer un buen diagnóstico, entender que su capacidad mental, aún viendo en qué enfermedad mental tiene, se llega a que su capacidad mental de decisión está intacta y que su sufrimiento es totalmente razonado, entendido, y eso no tiene que por ser un inconveniente. Hay que entenderlo, hay que saber. Yo siempre defiendo, ¿sabes?, el conocimiento y la humanidad. O sea, las dos cosas tienen que ir un 50 y 50. Uno tiene que saber lo que está haciendo, tiene que saber medicina, y cuando sabe medicina, aplicar la humanidad. Ni la humanidad sola me sirve si él no sabe, y si sabe mucho y no tiene humanidad tampoco me sirve. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es esta mezcla que defiendo mucho, que hay que saber lo que uno hace, porque sabiendo poder llegar a hacer una eutanasia mejor. Porque si el diagnóstico es erróneo, si es un mal médico, si el conocimiento no llega, si no sabe que hay una cuestión de incurabilidad más que de terminal, el tema es el criterio que esto no se cure al día de hoy. A eso hay que agregarle, y sobre todo en enfermedades mentales, la humanidad. Pues si no, yo creo que los médicos se tienen que dedicar a otra cosa. ¿Qué mitos crees que existen entre la población sobre la eutanasia? Bueno, yo creo que el mito sobre todo es esto en lo que decían, ¿no? Los médicos salvamos vidas, nada más. ¿Cómo si voy a salvar una vida voy a matar? Es que el verbo matar no es correcto. Aquí no mata nada de nadie, ya está muerto el paciente. Ya está con una fase de incurabilidad. Y los mitos son religiosos, ¿no? Pero hay mucho de que el médico está para salvar, dicho por los médicos, ¿no? No, salvar es una palabra muy grande, muy grande. Nosotros curamos, intentamos curar. O sea, para mí el verbo es curar más que salvar. Yo salvé la vida de... Sí, he podido ayudar a curar a alguien o sacarle una situación dramática. Yo creo que el mito es que el médico tiene que salvar vidas. En su época el médico era Dios, ¿eh? Hace 50 años los médicos eran intocables, ¿no? Esto ya se terminó. El médico es un ser humano. Y después están los mitos, sobre todo religiosos, que ahí sí entran a que en esta vida, nuestra vida ya no es de uno, dependemos de Dios, ¿no? Y estamos aquí porque Dios ha decidido, ¿no? Y esto creo que lo comprendo, no lo comparto, pero yo creo que la vida depende de uno, fundamentalmente.